Bienvenidos a Memorias del Subsuelo. Pues el día de hoy estamos visitando a uno de los escritores, productores, guionistas y cineastas, Juan Pablo Piñeiro, un escritor boliviano muy importante dentro de esta generación contemporánea. Juan Pablo Piñeiro es escritor, productor y guionista paceño. Publicó obras como Cuando Sarachura despierta el 2003, Illimani Púrpura 2010, Serenata Cósmica 2013, Manu Viduyep el 2020 y su último poemario Insectario del 2022. Muchísimas gracias, Juan Pablo, antes que nada por recibirnos y para hablar un poquito acerca de tu obra, tanto poética, narrativa, que has venido gestando en estos últimos tiempos. Si ubicamos, o para hacer algún referente dentro de la obra de Juan Pablo Piñeiro, podemos encontrar algunos elementos claves, ¿no? Como el misticismo, la identidad, la metafísica, la muerte. Son algunos elementos que siempre vamos a hallar en su obra. Y también los insectos, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Alexander, gracias por visitarme, gracias a Susan también por estar acá. Muy feliz de conversar, siempre es tan lindo conversar y poder participar aquí de Memorias del Subsuelo. Sí, para nosotros la verdad es un honor entrevistarte. Y bueno, empecemos pues para romper este pequeño hielo que de repente hay en ese momento, aunque la tarde está calurosa. Claro. ¿Cómo inicia tu pasión por la literatura y por el cine? Primero fue por la literatura, ¿no? Aunque yo desde joven siempre me gustaba el cine. Era muy fanático, pero nunca estaba en mis planes dedicarme al cine, pero sí a la literatura. Yo tengo un librito que la otra vez me lo ha regalado mi tío, que pensé que estaba perdido. O sea, no es un librito, es un intento de libro que cuando tenía 14 años, ¿no? Y era una mezcla de Anthony de Melo con autoayuda, unas cosas así, pero que yo lo quiero mucho porque ahí también uno va empezando a escribir, ¿no? Entonces, como siempre menciono, siempre me gustó los libros. Me acuerdo de mucho, me gustaba mucho la ciencia ficción y los libros de aventuras de niño, ¿no? Me acuerdo de libros que tal vez no son tan conocidos como Secesión de Procyon, unas cosas así futuristas. Y como siempre menciono, quizás justamente un compatriota tuyo es el que también me inspiró mucho a escribir, que es César Vallejo, ¿no? Yo no entendía mucho, pero cuando agarré un libro de eso entendí que ahí había algo mucho más fuerte, ¿no? Y hasta el día de hoy siempre, justamente estaba conversando el otro día con escritores peruanos y todos coincidíamos, incluso había unos chilenos, de que si haces un top 5 de poetas bolivianos o de poetas peruanos, no vale Vallejo, no entra en la lista. No está en la lista. No está en la lista porque no se puede competir con alguien así, ¿no? Entonces, esa es un poco a poco, ¿no? Pero yo siempre tenía claro que quería ser escritor. Cuando salí del colegio, a pesar de que era bueno en matemáticas, lo vamos a decir, y tenía todo su futuro, estudiaba ingeniería y a la vez literatura, con una idea totalmente sonsa, que era que voy a trabajar de ingeniero 6 meses y después de 6 meses voy a escribir, cosa que no hubiera pasado. Hasta que una de esas ya me decanté porque justo abrieron una carrera de literatura experimental que solo duró una generación, que fue hecha por la poeta Blanca Vittuster, la gran poeta Blanca Vittuster, y donde se privilegiaba mucho la parte estética, literaria y la creación. Entonces fue algo muy especial para mí. Y justamente mi tesis, aunque a veces no me gusta decirlo, pero mi tesis fue mi primera novela, Cuando Sarachura despierta. ¿Y cuáles son los autores a donde tú siempre regresas? O no sé, tal vez alguna película donde siempre retornas y te ayuda mucho en tu proceso creativo. ¿En poesía o en narrativa? Narrativa, a ver. En narrativa siempre vuelvo a Jaime Sáenz, siempre, aunque me gusta más como poeta. Me gusta mucho Guimarães Rosa, ¿no? Brasilero, ¿no? Brasilero, si yo hago Guimarães Rosa, El Gran Sertón Veredas, es un libro que uno puede leerlo muchas veces, ¿no? Me gusta, bueno, también los clásicos, me gusta Joyce, me gusta Kafka, me gustan mucho ellos, ¿no? También, pero generalmente yo leo más poesía en todo caso, ¿no? Entonces, en poesía me gusta obviamente Jaime Sáenz, nuevamente. Me gustan mucho los poetas peruanos, muchos poetas bolivianos también. Me gusta la obra de Fernando Pessoa, que siempre va a ser para mí muy especial. También me gusta la obra de Alejandra Pizarnik. Yo sé que son, ¿sabes?, puntos muy comunes, ¿no? Pero son a los que siempre vuelvo, ¿no? Y obviamente también Vallejo, ¿no? Interesante. ¿Y cómo funciona no sé si tú tienes algún un método para la escritura en tu proceso, por ejemplo,
al momento de redactar o de escribir una novela o un cuento en la narrativa, manejas algún método? ¿Cómo sistematizas toda esa información o esas ideas? Justo el otro día estábamos en un conversatorio donde se estaba discutiendo sobre tipos de escritores, ¿no? Hay escritores de mapa, que son los que tienen todo planificado, qué va a pasar antes de lanzarse a la escritura, y hay escritores de brújula, que son los que van un poco midiendo mientras va pasando por dónde van a ir, por dónde van a encontrar sus personajes, sus historias, ¿no? Y yo me considero escritor de antenas, eso siempre digo, ¿no? Entonces, más bien... Como un insecto, ¿no? Sí, como un insecto. Entonces, mi forma de escribir más bien es tratar de vaciarme, de ser un poco espiritista y trato de desocuparme a mí mismo por dentro para que lo que esté ahí salga y después sí lo puedo corregir. Entonces, podría ser de una manera un método más espiritista o intuitivo, le podemos decir. Ahora, la gran contradicción es que a mí me encanta dar clases y doy clases de guión justamente, y en guión más bien yo lo que les enseño es lo contrario, digamos, ¿no? Hacemos todo bien ordenadito. Claro, bajo una estructura. La estructura, primero el logline, después la sinopsis breve, después el personaje, después esto, después todo. Entonces ahora, ya para no quedar mal, entonces he dicho, ya estoy haciendo un libro de cuentos siguiendo ese método más tradicional de que funciona, ¿no? O sea, primero teniendo todo bien resuelto, sabiendo bien el final, sabiendo todo antes de empezar a hacer los cuentos, y veremos cómo va, ¿no? Porque era un poco contradictorio, o sea, porque la forma que enseño a escribir no es la forma en la que escribo. ¿Pero eso no te genera algún conflicto al momento de redactar, o cuando tú ya redactas, no sé, una novela o un cuento, simplemente dejas de lado todo ese proceso metódico que Totalmente, desarrollas? ese proceso lo dejo totalmente de lado. Ahora sí, cuando hago guión, sí utilizo herramientas, ¿no? Es muy diferente mi escritura en guión que en literatura, ¿no? En guión, digamos que soy mucho más estructuralista y más planificado, obviamente, porque hay poco tiempo y porque hay que tener bien claro dónde se va. Y en literatura más bien fluyo un poco más, le vamos a decir. Hay un elemento muy importante que me encantó en la mayor parte de tus novelas, o están presentes, siempre es la identidad. Empezando con la primera novela, Cuando Sara Chura despierte, incluso con este último libro, ¿no? Que es Serenata Cósmica, ¿no? Claro, que es una reedición del 2003. Sí, ¿no? Claro, no es el último libro, hay que aclarar, sino es una reedición, ¿ya? De este primer libro de cuentos, ¿no? ¿Cómo ves este punto de la identidad? ¿Cómo te llama la atención? ¿Y cómo tú, no sé, te has planteado eso, desarrollar esto en tus novelas, o es una situación intuitiva o de instinto que sale? Muchas veces es un tema muy complejo, ¿no? Porque, lo cuento siempre, ¿no? Cuando yo lo he sacado, he ido a Buenos Aires a dejarle a la biblioteca de Buenos Aires el libro de regalo. Ellos lo han visto, Sara Chura, ¿no? Que hace 20 años. Lo han visto y han dicho, no, los especialistas en cosas andinas están ocupados, me han dicho, ¿no? Y de hecho esto no es una cosa andina, es mi novela, ¿no? Pero ellos entendían que como se mencionaba cosas, no sé, pues identitarias de acá, lo toman de acá. Igual él ha tenido mucha crítica de antropólogos, ¿no? Que dicen, no, exactamente no es esto así, como si uno quisiera estar haciendo un tratado de antropología, ¿no? Y más bien yo creo que la novela es, tú escribes sobre lo que quieres. Entonces, evidentemente está la presencia de la identidad, pero eso, al no ser, digamos, una aymara total, digamos, o sea, muchas veces causa conflicto, porque hay gente que piensa que, no sé, la cultura aymara tendría que estar, es esa cultura que tiene que estar hace 100 años, 200 años en el mismo lugar, y nos dan cuenta que las culturas están en movimiento y que están siempre transformándose, y que por lo menos no seré aymara, digamos, respetaré mucho, pero soy andino porque nací en los Andes, con las montañas, con respiro así, más. Entonces, yo creo que... Sobre todo vives aquí, ¿no? Sí, nunca me he ido, no solo me he ido a la selva, pero dentro de Bolivia. Entonces, ahí que ha generado muchas discusiones y también muchas lecturas, porque yo veo que la mayor parte de las lecturas, sobre todo en un principio de la novela, han sido justamente por ese lado, por el lado identitario, ¿no? Y no sé si ese es donde se va a agotar, ¿no? Pero es donde más se marca énfasis, ¿no? En esa lectura, y yo creo que a veces tal vez incluso la encasilla, digamos, ¿no? Y no deja que pueda fluir, porque realmente uno no tiene que pensar tanto en las respuestas a la identidad, sino son preguntas que son muy fuertes, y aquí, en este lugar, esa pregunta es muy, muy potente, tal vez uno la puede sentir, pero no responder, ¿no? Entonces, yo veo que hay mucho eso, ¿no? De que justamente al ver estos elementos, se la trata de encasillar,
y también por el tiempo que ha salido 2003, donde había otro aire que se respiraba, un aire muy esperanzador, y los cambios políticos que han empezado a operarse desde el 2006, de alguna manera han hecho que la novela agarre siempre esa lectura, ¿no? Cuando podría tener otras lecturas, creo yo, ¿no? Entonces, yo me pregunto que si no hubieran habido esos cambios, fallidos o no, no sé si la lectura sería la misma sobre la novela, ¿no? Entonces eso veo que el contexto también empuja mucho. Yo siempre he visto que la literatura boliviana ha sido primordialmente realista, ¿no? Entonces yo sí le doy valor al libro que he hecho de más joven, de tratar de salir de ese realismo, ¿no? Rompe, ¿no? Sería como una ruptura de No ese sé si realismo. romper, pero sí se va por otro lado, ¿no? Pero ya le ponen, ahí lo simplifican también, dicen, sí, realismo mágico, es como si hubiera llegado 50 años atrasados al tren. Entonces, todo eso de la identidad sí es un tema que yo antes me preguntaba mucho, ahora ya no me lo pregunto tanto, sino, por lo menos en mi caso yo me defino como andino, pero sí creo que es una pregunta que está en este país y que es parte de nuestros principales fantasmas, y también es algo que no está resuelto y que tampoco en Perú entiendo que está resuelto, digamos. No, compartimos casi las Claro. mismas problemáticas. Exactamente, porque yo he vivido en Lima 6 meses y nada que ver, ¿no? O sea, yo veía que estaban totalmente de espaldas al Perú y a la selva y a la sierra y todo, y eso me parece súper fuerte, esas tensiones que existen, ¿no? O sea, uno se siente mucho más en casa en Puno que en Lima, ¿no? Claro, ¿no? Esas problemáticas aún no hemos superado también en el caso del Perú, ¿no? Hay otro aspecto muy interesante también que se puede notar en tu literatura, en tu narrativa, es ese acercamiento al esoterismo y al misticismo. ¿Y cómo nace esto y cómo va influyendo en tu literatura? Yo he tenido cosas en mi vida y en mi camino espiritual, digamos, muy fuertes, ¿no? Y que realmente me marcan, yo tengo eso. Pero también soy muy consciente de que si yo las escribo, podría parecer, como me ha dicho una vez mi maestro, me ha dicho, va a ser escritor o va a ser monje, porque si no va a ser un predicador, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que yo he encontrado en la vida y todo eso yo trato de ponerlas disimuladamente, digamos, en los libros, porque el libro es una ficción, el libro es una pregunta, el libro no puede, yo creo que una buena novela jamás te puede dar verdades, ¿no? Por eso tiene que ser justamente el humor el que te permita romper los conceptos unívocos, ¿no? Pero sí, es algo muy importante en mi vida esa búsqueda, ¿no? Ahora, actualmente si tú dices misticismo, incluso ya con la Pachamama, es Pachamama, ya se vuelve hasta Pachamamismo, digamos, ¿no? En el sentido de hasta mamada también, ¿no? Entonces, todo pasa así, pero yo en mi búsqueda, digamos, vital, sí tengo mucha relación con eso y siempre lo he buscado, ¿no? En la selva o en el Ande, es parte de mi vida activa, pero trato de que la literatura pase por un filtro para que sea lo que es literatura. Sigues manteniendo la ficción, ¿no? Sí, la ficción en todo su sentido, ¿no? No solamente en el sentido de que no es totalmente realista, sino en el sentido de que no puedes agarrar y, no sé, pues no es autoayuda o no es una apología, no es un ensayo sobre las cosas, no puedo decir cómo tienen que vivirse, ¿no? Pero sí trato de incorporar, porque evidentemente eso no viene de mí tampoco. O sea, esta ciudad, si tú te das cuenta, es una ciudad que tiene mucho de eso, ¿no? Es muy mística, muy extraña también, ¿no? Y tiene mucho que está oculto, que está ahí, que realmente nos hace comprender de otra manera, ¿no? ¿Tú has pasado tal vez por una experiencia mística? Si nos puedes contar una anécdota. Son más privadas, digamos, pero sí, claro que sí, pero bueno, tal vez la principal, digamos, o la que me ha inspirado también para escribir es, yo a los 14 años me hicieron un examen de presión arterial para estar en el seguro de mi madre, que estaba trabajando en esa época de secretaria, y nos fuimos al seguro un domingo para ver cómo era la cosa, y mi presión estaba muy alta. Después fuimos al cardiólogo y resultó que yo tenía una enfermedad congénita de nacimiento, que la aorta estaba tapada. Entonces me dijo que tenía 2 o 3 años de vida, ¿no? Entonces aquí obviamente no operaban eso, y en otros países era totalmente fuera de alcance, ¿no? Ahí, por acciones de una prima de mi madre que vivía en Estados Unidos, mandó una carta a un hospital que te operaban gratis, y me operaron gratis del corazón. Entonces yo fui hasta Estados Unidos, me operaron. Ahora, salió mal esa operación, me morí y me volvieron a operar, ¿no? Quizás ese contacto tan cercano es el que tal vez me ha hecho quitar ciertas ilusiones descabelladas que uno a veces tarda muchos años en quitarse, y
tratar de mirar las cosas más importantes, supongo, si a eso le vamos a decir místico, esa comunicación con las cosas, ¿no? Y gracias a eso he tenido muchos derroteros que me han llevado por muchos lugares. Y la selva misma o estar frente a Imani son experiencias automáticamente místicas, porque ahí uno sale de esta máscara, sale de esta representación y se da cuenta que en ese consumo, en esa comunión, estamos todos, ¿no? Y que ahí está también esa fuerza que le podemos decir lo que quieras, pero que no está uno en esta ilusión dividido como vivimos nosotros, ¿no? Entonces, constantemente me van pasando cosas de ese estilo. Interesante. También Juan Pablo se dedica mucho a la poesía. Es un género que amas mucho, ¿no? Lees mucho y se nota en la narrativa, el ritmo y la melodía y la metáfora también que utilizas mucho en la narrativa. Te ayuda muchísimo, yo creo que la poesía, porque la poesía te da ese ritmo que muy pocos narradores tienen, ¿no? ¿Cómo ha surgido la idea de este poemario insectario y cómo ha sido el proceso de escritura de este poemario? Un poco para quitarme el pudor, porque como leo tanto poesía, yo no me atrevía a escribir ahí, no sé si lo habré hecho bien o mal, pero realmente para mí es obviamente lo más alto que puede tener el lenguaje es la poesía, ¿no? Y no la poesía de ahora que en Facebook dices, yo soy poeta y dices, amor, perro, no sé qué, sino realmente una poesía que tiene que, para mí, estar involucrada con la vida, ¿no? Y con el impulso vital y con las decisiones vitales, ¿no? Entonces, siempre mi sueño ha sido escribir, he escrito muchos poemas, pero nunca me he sentido satisfecho. Y ya en un momento sí me animé ya a darle un poco de forma. Y un tema que siempre estaba ahí, ¿no? Y que me parece muy cercano a la poesía son los insectos, ¿no? Aquí como en Puno seguramente solo hay la mosca, la hormiga y una cosa más, una cucaracha por ahí, igual por acá. Pero cuando uno ve ya la selva y toda su multiplicidad. La variedad, ¿no? La variedad, y yo los comparo como piedras preciosas, ¿no? A los insectos, porque hay cosas hermosas que yo creo que algunos científicos incluso que no han visto todavía. Entonces, creo que aparecen ahí. Entonces, ese detalle, esa forma y sobre todo esa transformación que me encanta a mí, entre la larva y un insecto ya... La metamorfosis, como se puede decir. La metamorfosis, ¿no? Pero sobre todo, si muchas veces va a pasar que tú le puedes mostrar a alguien una larva, digamos, de una libélula y una libélula grande, y van a pensar que son dos insectos distintos, pero porque se te parecen, o sea, no se parecen en nada. Y en el fondo son la misma. Y eso para mí es muy decidor, ¿no? Muy transformador. Entonces, justamente en esta indagación con los insectos, en esta comunicación con los insectos, yo siento que también está un poco abriendo las puertas que yo quiero abrir con la poesía, ¿no? Con el lenguaje. Entonces, para mí, siempre ha sido mi inspiración, siempre me han guiado, digamos, me han asombrado, que yo creo que es parte importante de la vida poder asombrarte, y a partir de ese asombro encontrar las preguntas correctas de la vida, ¿no? Que no sé cuáles serán, pero supongo que vienen por ahí. Hay algo, también un juego de palabras, lo lúdico, me hizo recordar mucho leyendo un poco a Vallejo, porque Vallejo, por ejemplo, los verbos los convierte en sustantivos, los sustantivos en verbos, y acá también hay mucho de ese juego. En algunos poemas, ¿no? Por ejemplo, ahí está en Fe Cucaracha, que hay nuevas palabras, neologismos, todo. Y obviamente estoy llegando muy tarde, pero es como decíamos antes, no sé si en la entrevista o antes de hablar, Vallejo no entra ahí, ¿no? Porque ya es muy grande, ¿no? Libros como Trilce, que en un momento pueden ser difíciles de entender, cuando uno llega a entrar a esa clave emocional, es el lenguaje mismo el que está construyendo eso, y uno puede ver cosas tan cotidianas como él, no sé, pues defecando en la cárcel, ¿no? En el primer poema, pero que le da tanta poesía y sobre todo que logra de alguna manera transferir a las palabras una carga emocional que yo creo que nunca he visto en ningún poeta, ¿no? O sea, realmente tal vez Walt Whitman, o tal vez algunos de ellos, que realmente te puede decir algo con tanto dolor. Justamente estábamos hablando hace poco en un conversatorio justamente de adaptaciones literarias al cine, y hay una muy hermosa que es la que hace Roy Anderson en Canciones del Segundo Piso, que está inspirado en Traspié de dos estrellas de Vallejo. Entonces, si uno lee con calma ese poema y ve con calma la puesta en escena que está planteando, y te das cuenta que él ha captado lo más importante, porque él dice,
empieza diciendo, hay gente tan desgraciada que no tiene cuerpo, ¿no? Y él dice, amados sea Sánchez, amados sean los que se sienten, amados sean los que comparten. Todo eso que está diciendo en esa clave también, hasta cristiana, que tiene Vallejo, es muy especial, que es algo que yo he notado también en Europa alguna vez, que por ejemplo aquí en la selva la gente tiene que buscar el agua y la electricidad, no está dada la cosa, ¿no? Hay que sacarse la mugre para tener eso. En cambio, en los lugares donde todo está dado, lo que se adormece es el espíritu. Y yo creo que eso debe ser la peor cosa que también te puede pasar. No tienes todo, pero no tienes ese zapato roto del que habla Vallejo, ¿no? En la lluvia, no tienes el sombrero para el calvo, no tienes eso. Entonces, ahí yo creo que él comunica de una manera muy especial. Y gracias si has visto algo de ahí, pero es porque realmente es una influencia muy grande. Bueno, son algunos, tal vez, algunos referentes o instintivamente, ¿no? Que tal vez a cualquier escritor siempre se le sale, ¿no? ¿Con Claro. cuál libro de Vallejo te quedarías tú? ¿Dentro de Poemas Humanos, o Trilce, o Heraldos Negros, o los poemas en prosa? Es que para mí es muy difícil, ¿no? Yo creo que con todos. Por eso, Vallejo lo vamos a sacar aparte. No juega, está castigado. Ya, no se mete al Es ruedo. como en la gimnasia, Simón Biles, no puedes competir con esas cosas. O Mijail San. Claro, ¿no? Son monstruos prácticamente, ¿no? Claro. Hablamos un poco sobre tu libro Serenata Cósmica. ¿En qué año se ha publicado este libro? Ese libro se publicó en 2013 y después sufrió mucha mala fama por mi parte, ¿no? Entonces, yo siempre, ¿Tú mismo te has autosaboteado? Sí, no, saboteado, pero yo no, ese libro, no, me arrepentí un poco, porque yo sentía que lo había hecho muy a la rápida y que había podido hacer. Y es verdad, porque yo tengo un proceso de rumiar mucho más largo, y lo hice más, pero después también eso es un ego, ¿no? Muy grande el decir esto. La escritura yo creo que es un camino, ¿no? Es un camino que tiene sus cosas y si no hubiera atravesado ese camino no hubiera llegado a otras cosas que me gustan más. Entonces, por eso mismo, y había harta gente que le gustaban los cuentos o alguno de los cuentos que me decía cuándo van a publicar. Y ahora con la nueva editorial decidieron publicarlo y yo, perfecto. Sí, hemos sacado 2, porque ya tampoco, pero también yo creo que el tocar mucho una obra que ya está, por eso yo prefiero no tocarla, es también traicionarte a ti como en el pasado, ¿no? Es decir, tú no tienes que, si no te gusta, bueno, lo asumes, si no te gusta. Y evidentemente tal vez, o tal vez no, los lectores son que deciden, tal vez no tienen nivel de los otros, o tal vez sí, ¿no? Entonces a mí lo que me importa es que se distribuya, y volviendo a leer por lo menos el último cuento, para mí es muy especial y veo que sí tiene mucha fuerza también, ¿no? Entonces, Son 8 relatos, ¿no? 8 relatos. ¿Cómo lo has ido estructurando? En este caso no ha habido una estructura. No ha sido una escritura así planificada. No, han sido diferentes porque también tienen diferentes registros, ¿no? O sea, hay unos que son más lúdicos, como Visto Seligmani, que es que está conformado por puro frases hechas paseñas, ¿no? Como un juego. Y hay otro que más crudo, realista, digamos, como La Reina, que cuenta de un personaje que en verdad existe en Cobija, que se llama La Reina, que casi es una crónica, ¿no? Entonces tiene de todo eso, ¿no? Entonces... El primer relato también es muy, ¿cómo se llama? Bien tierno, ¿no? Claro, muy por la tierno. ternura, el Val de Payasos, sí conocí el Val de Payasos, pero era una mezcla, ¿no? De buscar los relatos. Ahora estoy haciendo otro libro de cuentos, que sí, ese ya tiene como una estructura y una comunicación interna entre los cuentos mucho más buscada. Tal vez había mucha inocencia también en mi forma de escribir cuentos cuando lo publiqué, pero también he aprendido que uno ya lo ha hecho y sorprendentemente sí le gusta a mucha gente. Entonces no me tengo que hacer yo mala fama a mí mismo, ¿no? Está bien que el panadero no alabe su pan, pero tampoco lo tiene que denigrar, ¿no? Claro, ¿no? No hay que autosabotearse, ¿no? Y hay otro aspecto también que, no sé, de una de las historias que vi, que hablas mucho sobre la muerte, los muertos. Ajá. Esta imagen, ¿por qué te llama mucho ese interés? ¿Por qué hay mucho ese interés siempre por la muerte también? O sea, yo creo que eso es algo que tienen todos los autores de una manera, digamos, ¿no? O sea, siempre está como un tema ahí. En este caso, en el cuento que tú dices, es muy chistoso porque... Están borrachos, ¿no? Están tomando, ¿no? Claro, en realidad está inspirado en una historia real, porque cuando yo estaba estudiando, estaba Blanca Vituta viviendo en Cochabamba un tiempo y hicimos un curso de invierno en Cochabamba. Y nosotros nos alquilamos
una casa embrujada, que la gente le tenía miedo a la casa. Que realmente está embrujada. Claro, y no solamente estaba embrujada, sino que parecía embrujada, ¿no? Entonces tú entrabas y todos los pisos estaban como si hubieran tumbas adentro, había miles de fotos que parecían de muertos, había una virgen que tú le levantabas y era un monje, había un triciclo como en El Resplandor, había un cuadro así de una mujer negra, de negro en el jardín, había miles de cosas así. Entonces nosotros nos dedicamos todo ese mes, éramos muy jóvenes, sacábamos una bolsa de basura de este tamaño y una bolsa de Singani de este tamaño, porque Singani costaba 6 bolivianos, ¿no? Entonces, entre los borrachos, las historias, nos empezamos a ir en la olla y a jugar también en la parte lúdica. Entonces, generalmente tomamos nosotros, el fantasma al lado, le damos un trago al fantasma, el otro, y el otro había el muerto. Entonces, había muertos, había borrachos y había fantasmas. Entonces, esa relación lúdica con mis grandes amigos fue muy linda, ¿no? Entonces el cuento es un poco homenaje a ese mes en la casa embrujada, que ya no existe esa casa. ¿Te gustaría tal vez adaptar algún cuento de acá al cine o dentro de tus novelas? La verdad, no sé, siempre me decían de Sarachura, adaptaremos, pero yo siento que hay cierto tipo de libros que no son tan adaptables, ¿no? O sea, que realmente están, o los tienes que traicionar completamente, ¿no? Ahí siempre me gusta sacar a colación a Cronenberg cuando él hace el almuerzo desnudo de William Burroughs, ¿no? Que él para adaptar no solamente adapta ciertas escenas de esa escritura tan caótica y tan alucinada, digamos, sino que también incluye la biografía del propio Burroughs. Entonces, cuando tú buscas y dialogas como otro idioma, como si estuvieras traduciendo al ruso, el traducir a las imágenes, yo creo que funciona, ¿no? Pero si no, no sé. Pero tal vez tú no, o otra persona, porque comúnmente uno mismo no podría adaptarse, es imposible, ¿no? Yo nunca pienso en eso, ¿no? Entonces, pero, y cuando me han propuesto, he dicho, digamos, no creo. Pero tal vez porque yo no le veo, ¿no? Y no tengo esa capacidad, y además, yo creo que no creo que sea sano que uno mismo se adapte, ¿no? Y hablando un poquito del guión, no sé si nos puedes contar cómo tú has hecho esta pequeña relación entre la escritura de guión con la literatura. ¿Cuál de estos dos influye? ¿O es antes la literatura te ha influido en el guión? Fue antes la literatura siempre, ¿no? Pero gracias a mi libro, el primero, me leyó Pablo Agassi, que es un gran director de acá, ¿no? Y sigue siendo un gran director y es un gran amigo, que la nació en Italia, pero es más boliviano que muchos. Entonces él leyó la novela y dijo, yo tenía 25 años, ¿no quieres hacer un guión? Y yo he dicho, yo nunca he escrito un guión. Pero vas a escribir. Ya. A la fuerza te metió. A la fuerza. Entonces gracias a eso, después ya me hice más guiones, y ahora doy clases de guión. Pero si bien me interesaba mucho el cine, y siempre me ha gustado, yo me sacaba de chiquito películas, 6 películas, 7 películas, 8 películas, para ver, obviamente de peleas, de Van Damme, de La Jaula, de todo eso. Fue gracias a esta oportunidad que en realidad un actor que es Cristian Mercado le habló de mi novela a Pablo la leyó. ¿Ya habías escrito cuando Sarachura despierta? Claro, entonces él la leyó y me llamaron. Entonces digamos que yo la había escrito en 2003 y ellos me llamaron en 2005. Entonces me dijo, ya, tú vas a escribir, yo ya. Escribimos, era una comedia, fue hartísima gente al cine, creo que 120,000 personas, fue un éxito sobre todo a nivel popular. Y a mí me gustó, ¿no? Mucho. Y después ya seguí con eso, Hospital Obrero, otros guiones. Sigo ahorita haciendo guiones. Pero para mí fue difícil porque de la escritura ir al guión es como un mago que ha perdido sus poderes, ¿no? Porque pierdes la metáfora, pierdes miles de cosas, ¿no? Tú tienes que tener un lenguaje que es totalmente desnudo, que es totalmente indicativo, ¿no? Que descriptivo. Descriptivo de acciones y diálogos, nada más, ¿no? Entonces ahí ya pierdes cualquier artificio que tú tengas, ¿no? Pero también es algo muy sano porque te obliga también a entender narrativamente el centro el meollo del asunto, digamos, en sentidos narrativos, ¿no? Porque la literatura va más allá de la narrativa. Y esa forma de escritura de guión te ayudó mucho tal vez en la novela también al momento de, no sé, de describir lugares o escenarios. O no, nada, no. Creo que no. O sea, me ayudó para hacerme valorar mucho lo que es la literatura, ¿no? Decir, ya. Porque yo en eso no tenía problema. Pero ahora sí puedo escindirme, digamos, ¿no? Ahora sí puedo ponerme en modalidad chip y guión. Es otro chip, es investigación, fichas, anotaciones, escaletas, sinopsis. Chip escritura es, veremos qué pasa, fluiremos, veremos, encontraremos.
ya de acuerdo al contexto, Ajá, al trabajo donde te estés desarrollando, ¿no? sí. Y dentro de las obras narrativas que tienes, tus novelas, ¿a cuál le tienes más cariño? Sabemos que he publicado Yemani Púrpura y también esta novela Manubidu Yepes, ¿no? Un Mm, poco complejo de pronunciarlo. exacto. Manubidu Yepes, ¿no? O, Obviamente a todas les tengo un poco más cariño, incluso a Serenata Cósmica le tengo mucho cariño, ¿no? Porque cada una te enseña algo y cada una me enseña algo, ¿no? Ahora, obviamente, Sara Chura ha llegado con un regalo, ¿no? Yo creo que la primera novela es un regalo, ¿no? Es un regalo que uno recibe, tampoco tal vez no es tan buscado, ni siquiera, es un regalo muy lindo para mí. Y personalmente creo que la que más me interesa es esta, es Manu Villepe, aunque tal vez en Imani Púrpura, gracias a esta novela, yo he conocido a mi pareja, que 14 años estamos juntos, ¿no? Porque aquí yo escribía Kurmi, ahí está otra cosa mística, me gustaba ese nombre, Aymara, que la Aymara es arcoiris, y cuando termino de escribir, el día que escribí, termino, fin, teléfono, hola, soy Kurmi, te quiero conocer. oye, así, Ese toda día. una situación mística Sí, siempre una apareció. coincidencia, le vamos a decir. Y la conocí, pero creo que esta, por el cambio, porque yo siempre he sido muy de La Paz y por ir a otra geografía y por muchas cosas, creo que esta es la, mejor, no solamente en este inicio, me tardó muchos meses y años, ¿no? Porque si te das cuenta es todo un palíndromo, ¿no? Hay luz, azul, soledad, aroma, dama de sal, ¿no? De 81 palabras, ¿no? Entonces para mí era bien complicado hacer eso y bueno, creo que este era el que, aunque también me gustan los insectos, no, todas me gustan, todas, incluso. Pero creo que el que te trajo más logros es cuando Sara Chura despierte, Sí, porque sí. se ha cumplido 21 años. 21 años, tiene 9 ediciones, ahorita la novena que ha salido el año pasado ya se ha acabado, está entre las 200 obras del Bicentenario, entonces y de alguna manera ya tiene lectores orgánicos, es decir, porque ya la compré todos mis amigos, todos los de mi curso, toda mi familia, todo, Todas tus entonces promociones, todas las generaciones. todas las generaciones, entonces ya todos los lectores son lectores que no conozco. Y evidentemente solo se va a saber si una novela va a quedar 30 años después de que uno se muere, dicen, ¿no? Entonces, pero por el momento es una novela que ha agarrado su fuerza, pero también es difícil porque como ha sido la primera, ahí gracias a la guía de Jesús Sagasti he podido salvarme de un error, porque cuando algo funciona, tú puedes hacerlo nuevo rápidamente, digamos, ¿no? Así cuando, Replicar o repetir. claro, cuando Pepe Castro alucina, digamos, ¿no? Entonces igualito, una estructura, el mismo tema, ¿no? Y yo trato más bien de buscar otros rumbos y eso sí gracias al consejo, ¿no? Entonces, por un lado, me determinó siempre, y para mucha gente va a ser mi mejor obra y ahí se acabó, entonces ya no voy a poder hacer nada mejor. Pero para otro también, por otro lado, también a mí me ha quitado de entrada con ese pequeño éxito, digamos, todas esas ilusiones descabelladas y por eso yo tengo mucha seguridad de estar aquí y no me quita el sueño que no me lean en otros países, no me quita el sueño que no me traduzcan y que no aparezcan y que no, entonces no estoy en esa gracias a que esta novela para lo que yo buscaba tenía muchísimo éxito y con eso me ha demostrado que lo importante es otra cosa, ¿no? Y que más bien un país como este en que nadie valora la escritura casi, o sea, no nadie, pues se valora muy poco, tal vez es un regalo. Porque tal vez si tú estás con los ojos muy puestos, ya tienes que estar determinado a escribir sobre ciertos temas, o tienes que, o sea, ya es más difícil tú poder tener una libertad creativa que yo siento que sí la tengo, ¿no? Para poder hacer lo que yo quiero. Pero ahora que han pasado casi 21 años, ¿tú has vuelto a releer la novela y... Nunca he leído de nuevo ningún libro que haya escrito. Simplemente lo has dejado ahí y ya. Me acuerdo muy bien porque lo he escrito, ¿no? Pero no es que estoy leyendo, no, jamás. ¿No te gustaría experimentar de nuevo y ver, no sé, todo ese proceso que has tenido, la imagen, las primeras imágenes al momento de construir y decir, cómo he podido escribir esta novela o en qué he podido fallar o si la novela está envejeciendo bien o está fresco todavía? No sé, la verdad yo prefiero no leer. Prefiero que sea así, tal vez, no sé, pues algún rato de viejito, si es que llego viejito, voy a estar, esta tarde voy a leer mi primer libro, así, y voy a ver y me voy a sorprender, pero por el momento no. Bueno, para terminar, Juan Pablo, si nos puedes recomendar 3 autores de narrativa que son bolivianos, 3 películas bolivianas y tal vez 3 libros de poesía también de acá, de Bolivia. A ver, vamos a empezar por la narrativa. Yo recomiendo mucho a que siempre recomiendo, que es mi maestro, que es Jesús Sagasti.
Él tiene libros muy increíbles, es un escritor que siempre ha vivido como un outsider también de alguna manera, pero con mucha magia también. O sea, él nació en el Chaco, en un lugar que podría ser sin plaza, sin iglesia, sin nada, en el monte, y se ha vuelto escritor. Entonces yo recomiendo de Los Tejedores de la Noche, En el País del Silencio, o De la Ventana al Parque, por ejemplo, ¿no? Creo que tenemos un gran escritor que lamentablemente, como él mismo ha dicho, preferí volverme un mal político a un buen escritor, que es Augusto Céspedes, ¿no? Porque él escribe tal vez el mejor libro de cuentos de Bolivia, que se llama Sangre de Mestizos, sobre la guerra de Chaco, y tiene otros libros como Metal del Diablo, sobre la historia de Patricio, que es alucinante. Y también, bueno, hay tantos, ¿no? que podría recomendar, pero para quedarme con uno que me gusta mucho, podrías citar a René Vascopé, ¿no? René Vascopé Azpiazu, que tiene unos cuentos paseños muy hermosos, muy increíbles, que realmente captan lo paseño, ¿no? Yo recomiendo, creo que en narrativa esos tres. En películas, creo que un imprescindible es obviamente Yaguar Marcu de Jorge Sanginés. Creo que esa película es muy increíble, ¿no? Y que tiene muchas cosas. Y sin que, o sea, dándole lugar también a otros autores, pero creo que también La Nación Clandestina es otra gran película, ¿no? Sí, que me gusta mucho ver, ¿no? Y que realmente tiene mucho de eso. Y bueno, actualmente hay muchos que están haciendo, mi mismo hermano, me gusta mucho su película Sirena, que también está, pero como yo estaba presente no lo voy a mencionar, ¿no? Pero la obra de Kiro Russo también me gusta, pero también como está presente no la voy a mencionar, ¿no? Martin Bullock, que es también joven, me gusta mucho lo que él hace, ¿no? Y hay muchos talentos que están saliendo por ahí, ¿no? Y en cuestión de poesía, indudablemente para mí siempre Jaime Sáenz es alguien que va a estar ahí presente, pero justamente ahora hemos retomado la obra se ha reeditado la obra de Blanca Vitute, que me parece una gran poetisa, una gran poeta en realidad. También está Fernando Rosso, Roberto Chazú, en los más jóvenes Juan Malembrán, y en narrativa también me gusta mucho lo que hace Liliana Colanzi o Giovanna Rubiero también. En poesía también me gusta lo que hace Valeria Canelas, que ahora está en España. Entonces creo que me he salido de los tres. No, está bien, ¿ya? Pero para tener así un pantallazo. Sí, es un panorama muy amplio, si sigues mencionando, ¿no? Sí. Bueno, Juan Pablo, ha sido un gusto tenerte en este programa y sobre todo conversar un rato, brindarnos ese tiempo valioso que tienes. Y no sé si quieras decir algo más a todos nuestros seguidores de Memorias del Subsuelo. No, pues agradecerte a ti, Alexander, por la atenta lectura, por la visita, a ti también, Susan, que ya conozco tu talento. Y nada, pues sí, esto obviamente lo van a ver en la red, pero si lo ven en Puno, también eso, ¿no? De que quizás yo cuando vivía en Lima decía, estoy en Bajo Bolivia, ¿no? Como dicen Alto Perú, para mí es Bajo Bolivia, porque creo que estamos totalmente ligados, ¿no? Y que esa frontera es totalmente imaginaria, ¿no? Sobre todo en la parte del lago, ¿no? Yo creo que justamente incluso para ustedes es mucho más cercano estar aquí que estar en Lima, ¿no? Entonces, por todo lo que significa. Entonces, ahí un saludo. Yo admiro mucho, mucho, mucho a la poesía peruana. Y también a alguien que me he olvidado mencionar entre mis influencias muy fuertes, que es Arguedas, ¿no? Y creo que él realmente es un gran escritor, ¿no? Perú tiene muy buenos. Incluso este Ser Detestable, que ha ganado el Nobel, me parece un gran escritor, sobre todo en sus primeros libros, ¿no? Entonces, a pesar de que como persona no me parezca nada bien, creo que, no sé, pues los libros, desde Conversiones a la Catedral, o Pantaleón, o La Tía Julia incluso, son libros que me fascinan y que me sorprenden, porque hay un conocimiento del Perú de alguien que después tú lo ves y parece pues cualquier idiota, ¿no? Pero bueno, así es la literatura. Claro, su literatura ya es otra cosa también, ¿no? Es otra cosa, sí. Es genial, Juan Pablo. Entonces nos despedimos. Adiós. Adiós. Eso es el suelo.